Queridos amigos, un gusto estar una vez más con ustedes. Estamos transmitiendo desde el Reino de España, Tres Cantos Madrid y la República del Ecuador. Bienvenidos a todos. Es para nosotros un enorme placer el tener la oportunidad de brindar al gran público y especialmente a ustedes, amigos laurentinos, comunidad laurentina, el, un desarrollo del pensamiento filosófico en general, también lógico, social y político y jurídico de mi querido maestro Lorenzo Peña. Esta es la serie Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. En el episodio de hoy vamos a empezar un par de entrevistas que están dedicadas a la filosofía del lenguaje. En la presente ocasión voy a hacer preguntas cuya temática ha aparecido en escritos anteriores a la publicación del libro Hallazgos Filosóficos, al cual le dedicaremos el próximo domingo una atención exclusiva. Entonces, vamos a empezar sin más preámbulos. Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo. Para mí es realmente un motivo de enorme satisfacción poder estar contigo en este diálogo, en esta serie de diálogos para difundir tu pensamiento. Para mí es un placer. Muchas gracias. Un primer tema centralísimo para la temática de hoy es el lenguaje. Podríamos indicar que el lenguaje ha sido desde siempre un objeto de estudio central en la historia de la filosofía, desde la antigüedad, siglo V, desde inicios realmente, y mucho más, me parece, en la filosofía analítica, empezando desde Frege. Entonces, imposible dejar de lado, como filósofos analíticos, este gran tema que da mucho para hablar. Por supuesto, sería interesantísimo, muy conveniente alargarnos más, pero limitaciones de tiempo nos obligan a que nos centremos en únicamente ciertos aspectos de lo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje. Una primera pregunta se refiere a simplemente cuál es la naturaleza del lenguaje según tú lo comprendes. Estamos hablando del lenguaje natural, en nuestro caso el español, pero hay también otros lenguajes. Vamos a quizás centrarnos en lo que es el lenguaje articulado. Entonces, por supuesto, toda pregunta filosófica tiene varias posibles respuestas de solución. Quisiéramos escuchar, por favor, cómo concibes tú actualmente lo que es el lenguaje humano. Bueno, pues curiosamente es una pregunta que es muy raro ver que se plantee en en los estudios de filosofía del lenguaje analíticos. Yo, así ahora mismo, de memoria, no recuerdo a ninguno, ni a Wittgenstein, ni al propio Frege, ni a Russell, ni a la llamada filosofía lingüística de Oxford, Austin, Aya, Strawson, ni siquiera a Quine, ni a no sé si Davidson, no lo. Es curioso que desde muy temprano empezó a estudiarse. Hay una obra de comienzos del siglo XX que estudia las tres dimensiones del lenguaje: la sintaxis, la semántica y la pragmática. Y eso se ha mantenido en la filosofía analítica. Es una característica, una seña de identidad
de la filosofía analítica, que no tenía todavía, no aparecía todavía en la pluma de Frege, de Wittgenstein, pero sí en los desarrollos posteriores. La sintaxis, o sea, la estructura del lenguaje, la articulación de los signos entre sí, la semántica, la relación entre lo lingüístico y lo extralingüístico, y finalmente la pragmática, cuyo descubrimiento fue importantísimo porque señalaba, apuntaba a una faceta, a una dimensión del lenguaje que es su relación con el sujeto hablante, con su entorno, con su interlocutor y con el entorno de elocución, con el contexto, digamos. Y distinguir cuidadosamente semántica y pragmática ha sido una de las obsesiones de los filósofos analíticos. Si bien es verdad que no han faltado muchos autores como Quine que consideran que la frontera es difusa e incluso que, que se desvanece en gran medida por su teoría de la relatividad, de la referencia, de la inescrutabilidad de la referencia, de la indeterminación de la traducción. Bueno, esas teorías relativistas del Quine del periodo tardío de su evolución llevan a subsumir de algún modo la semántica en la pragmática. Pero esa tendencia no ha sido compartida por todo el mundo y todavía hoy, evidentemente, en los estudios analíticos de filosofía del lenguaje, se recuerda con insistencia que a veces hay dificultades a una teoría semántica que vienen de confundir la semántica con la pragmática. Bien, todo el mundo sabe que el lenguaje es un sistema de señalización y que tiene esas tres facetas de sintaxis, semántica y pragmática. Pero eso no nos dice qué es el lenguaje, porque hay otros sistemas de señalización. Primero, ¿qué es un sistema de señalización? ¿Qué es una señal o un signo? Un signo es algo material, puede ser gráfico, sonoro, gestual, que se produce en una comunidad de, mm, de comunicantes que se intercambian las señales. No puede haber, como lo estudió Wittgenstein, un lenguaje puramente privado. Podemos jugar. Claro, yo puedo inventarme un lenguaje que nadie más conoce y que es privado. Es un juego que imita lo que es el lenguaje y yo lo utilizo para comunicarme conmigo mismo. O los lenguajes cifrados,
codificados. Yo puedo inventar uno que no tiene utilidad mientras no le transmita la clave a otro y nos podamos comunicar. De manera que una señal es algo material que sirve para comunicarse, que obedece a una finalidad y por tanto es algo que únicamente pueden producir seres, criaturas con capacidad comunicativa e intención comunicativa. Esa intención puede ser instintiva o puede ser intelectiva, como en la especie humana, o quizá algo intermedio. Desde hace mucho tiempo, eh, mm, los investigadores estuvieron fascinados e intrigados por la comunicación de las abejas, su danza, y esta fue estudiada hace ya cerca de un siglo por varios autores, y hay un trabajo del lingüista francés Émile Benveniste de los años 1930 o 40 por ahí, en que expone cómo se, cómo se analiza el, el lenguaje, podemos llamarlo así, el sistema de señalización de las abejas, que es articulado y, por supuesto, estamos muy intrigados por sistemas de señalización de, de los cetáceos que no se han descifrado, se han descifrado elementos, pero no todo el sistema de señalización de muchísimas especies de aves. Pensamos en los pingüinos, por ejemplo, en una colonia de pingüinos con 1 millón de miembros, los machos quedan eh, incubando los huevos y las hembras van a cazar o a pescar y vuelven con la comida cuando el macho ya está extenuado, y en medio del griterío inmenso que producen miles, cientos de miles o millones de gargantas de pingüino, emite cada una de las hembras que vuelven sus mensajes para intercambiar y ubicar a su compañero, puesto que su unión, podemos decir, marital o conyugal es vitalicia y, bueno, para ubicar a ese compañero transmite un montón de información y los ornitólogos estudian esos sistemas, pero hasta donde yo alcanzo a saber, ninguno ha logrado todavía descifrarlos plenamente. Se conocen elementos, pero no se conocen plenamente. Bueno, en los lenguajes humanos, hay muchos lenguajes humanos, como tú has dicho, los lenguajes verbales comunes, naturales, que llamamos lenguaje natural. Hay lenguajes artificiales, pero que no dejan de ser imitaciones o reelaboraciones a partir de lenguajes naturales, como el Volapük, el Esperanto.
Luego hay el lenguaje escrito, está muy debatido sobre si el lenguaje escrito es un lenguaje diferente o una representación gráfica de un lenguaje natural. Por ejemplo, si el español escrito podríamos considerar que es un lenguaje propio, porque de hecho alguien podría conocerlo, aprenderlo, descifrarlo, sin saber que la B se pronuncia B, que la J se pronuncia J o J, según las variantes del español, que la E se pronuncia E. Y podrían eh, tomarlo como un sistema. Luego está los lenguajes matemáticos, también está discutido si el lenguaje matemático representa una, un fragmento estilizado, regimentado del lenguaje natural o es un lenguaje propio con entidad plenamente separada. Y el lenguaje de la lógica. Y luego hay algunos lenguajes, digamos, lenguajes formales, lenguajes artificiales. Hay algunos, como el elaborado por un lógico y metafísico norteamericano de origen germánico, al cual yo dediqué varios trabajos en los años 80, que es Gustav Bergman, que elaboró una teoría metafísica y también un lenguaje deslinearizado que yo estudié en uno de mis trabajos de aquella época, porque tiene mucha originalidad. Bueno, pues luego están los lenguajes de signos de los sordomudos, que no son traducciones de ningún lenguaje natural, o por lo menos ese análisis. Yo lamentablemente no he estudiado nada, ninguno, a pesar de haber sido durante una buena parte de mi carrera académica, principalmente haberme considerado filósofo del lenguaje y haberme dedicado a impartir durante años la asignatura de filosofía del lenguaje, pues creo que quizá me hubiera debido llevar a estudiar también otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, es el lenguaje de signos, que es muy difícil para quienes no nos hemos iniciado en él. Y ahora estamos muy habituados porque en las televisiones se suele doblar los discursos con una pequeña figura en un pequeño recuadro de la pantalla con alguien que comunica, traduce lo que se está diciendo al lenguaje de signos. Y la verdad es que es es muy ilustrativo. A mí me ha pasado también a veces en el transporte público ir llevar como compañeros de viaje a un grupo de sordomudos y siempre me ha intrigado el modo como comunicaban. Bueno, evidentemente lo que yo voy a decir no se aplica a ninguno de esos lenguajes, sino a los lenguajes que llamamos naturales, pero por supuesto también puede ser extensivo a cualquier lenguaje artificial que imite uno natural, como el Volapük, el Esperanto o cualquier otro de los que se han inventado. Para mí la verdadera clave de qué es el lenguaje no la ha dado
ningún filósofo del lenguaje, hasta donde yo conozco, sino que la ha dado un lingüista. Los lingüistas han tratado de darla. Chomsky, en cierto modo, el lenguaje es una cadena de, de señales que se, para Chomsky, que se genera con arreglo a unas reglas de combinación en las cuales los elementos, los signos, están categorizados, pertenecen a diferentes categorías y la regla de combinación combina siempre elemento, un elemento de una categoría con uno o varios elementos de otra categoría. Y eso es lo que produce la, el lenguaje. Como ya vimos, ya aludí a ello en en una de nuestras entrevistas precedentes, ese es el meollo. Quizá yo lo estoy vulgarizando o, o simplificando, pero ese es el meollo de la semántica chomskiana generativa, por lo menos en su versión inicial. Y frente a ella hubo una corriente también generativa, pero disidente, que fue la semántica generativa, que consideró que definir así el lenguaje por una serie de cosas que, independientemente de que tengan significado o no lo tengan, de que apunten a algo extralingüístico o no apunten a nada, como podrían ser fichas del dominó o piezas de ajedrez o naipes o cualesquiera otros elementos que se combinan según una regla, eso no era satisfactorio y había que partir de signos en cuya propia definición se incluyera la función misma de significar. Bueno, yo evidentemente durante unos años estuve bajo la fortísima influencia o presión del generativismo chomskiano, sobre todo un periodo que pasé en Quito al comienzo de mi segunda estancia allí, en que inicié la licenciatura de lingüística. Lamentablemente no tuve ni tiempo ni perseverancia para continuarla, y que fue en donde aprendí muchísimo de lingüística generativa que yo no conocía o conocía superficialísimamente, y ahí tuve que apretar con una serie de estudios de fonología, morfología, fonología generativa. Bueno, sin embargo, yo tras ese momento de titubeo, de influencia, yo volví a mis maestros anteriores, que eran los estructuralistas que venían de la escuela estructuralista que fundó a comienzos del siglo XX Ferdinand de Saussure. En realidad puede decirse que la fundó póstumamente, porque su curso de lingüística general, pronunciado en Ginebra en 1916, fue publicado por sus discípulos. Luego se han sacado manuscritos y se ha dicho que sus discípulos falsearon o simplificaron la obra del maestro. Bueno, esto es inevitable
lo que ha quedado para la historia no es lo que pensaba para sus adentros Ferdinand de Saussure, sino lo que nos legó en ese curso que fue traducido al español y que ha tenido muchísima influencia. Bueno, pues uno de los discípulos indirectos, discípulos nietos de Saussure, es el lingüista francés André Martinet. Y André Martinet define el lenguaje, los lenguajes humanos, el lenguaje natural humano, como un sistema de señalización. Por tanto, partimos de que son señales y que toda señal apunta, indica, eh, mm, tiende a algo extralingüístico. Puede apuntar también a algo lingüístico, pero vamos, normalmente la señal está hecha para señalar o señalizar algo extralingüístico. Y la particularidad del, del lenguaje humano, o sea, del lenguaje, a diferencia de otros sistemas de señalización que también podemos llamar metafóricamente o por extensión lenguajes, pero que no son lo que entendemos por lenguaje en filosofía del lenguaje. La característica es la doble articulación, no la mera articulación. Todo lenguaje o todo sistema de señalización está articulado. Doble articulación quiere decir que ese lenguaje está constituido por dos tipos de, cuando lo analizamos y vamos a los últimos elementos, a los más pequeños ingredientes, encontramos dos tipos de ingredientes mínimos. Unidades mínimas significativas, o sea, señales, y unidades mínimas distintivas, que no son señales, pero que uniéndose según unas ciertas reglas forman una señal. Las unidades mínimas significativas son las que los lingüistas de las escuelas estructuralistas llamaron morfemas unos y Martinet los llama monemas. Yo prefiero la terminología de Martinet. Son monemas porque el que viene del griego monos, uno, son las unidades mínimas con significación. Podemos decir que, para simplificar, que son las palabras, pero hay palabras que en realidad son son combinaciones de varios monemas o fusiones o amalgamas de varios monemas. Un monema es hablar, otro monema es un nombre propio, otro monema es aquí, otro monema es con, son monemas. Y cada uno de esos monemas está constituido por una secuencia de elementos no significativos que son los fonemas. Fonemas, o sea, sonidos. La F, la O, la N, el Q. Bueno, para la fonología generativa, como la capacidad lingüística es innata para Chomsky,
todos los chomskianos, venimos al mundo con un acervo de fonemas posibles, finito, y cada lenguaje selecciona dentro de ese acervo unos cuantos para formar unidades distintivas y opositivas con una regla de economía. Bueno, yo esta teoría la critiqué en un artículo que se llama precisamente Phonology, y es esa supuesta discreción, o sea, discontinuidad y finitud de los fonemas. Los fonemas tienen que ser eh, producibles por los órganos fonadores, que son la boca, la lengua, la, posiblemente la laringe. Se habla del antiguo indoeuropeo y sus laringales, la, la cavidad nasal también, porque por eso tenemos en nuestro idioma y tantos otros eh, mm, consonantes o vocales nasales. Bueno, esto es esencial. El panorama se puede complicar porque nuestro lenguaje, que está constituido por fonemas y monemas, todos nuestros lenguajes se constituyen así en una secuencia lineal. Una de las características del lenguaje humano es precisamente que es unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque el lenguaje humano está hecho, lo inventaron nuestros antepasados, para comunicarse por el oído y no viéndose. Y por tanto, aunque nosotros al hablar acompañamos la expresión verbal de gestos, de movimientos, que cada cultura tiene los suyos, los gestos que hacemos, por ejemplo, los hispanohablantes, no son los mismos que los comunes en Italia, y seguramente entre diversos países de habla española también hay diferencias de gesticulación, y por supuesto depende del contexto. En el contexto en que estamos comunicándonos ahora, como nos vemos esencialmente las caras, pues cualquier gesto que yo haga con la mano queda para mí, no se transmite a los interlocutores, no se te transmite a ti ni a nuestros oyentes. De manera que esencialmente es lineal, o sea, unidimensional. Sin embargo, está algo, un fenómeno que se llama la prosodia, que está constituido por el acento, el énfasis en los lenguajes, en los idiomas tonales, como dicen que fue el antiguo indoeuropeo, como lo es el chino, el vietnamita y otros del Extremo Oriente. Hay también tonos. Por eso que yo, mi oído, yo reconozco el chino inmediatamente. Cuando oigo tres sílabas o una frase, sé que es chino. No, no, pero claro, varias palabras que para mí son idénticas porque tienen los mismos fonemas,
pero para un chino son distintas porque se pronuncian con diversos tonos. El vietnamita, que para escribir adoptó el, por influencia de la colonización francesa el alfabeto latino, pero si has visto eh, algo escrito en vietnamita, verás que todas las vocales y quizá algunas consonantes tienen una serie de elementos diacríticos, acentos, eh, mm, graves, agudos, circunflejos y otras combinaciones, eh, mm, rabos en un sentido o en otro, eh, para dar la diferencia tonal, porque no estoy seguro, que en vietnamita hay 8 tonos. Bueno, pues ese elemento prosódico es un elemento no lineal, extralineal, en cierto modo. Y mm, su importancia lingüística quizá fue un poco subestimada por la escuela funcionalista, que era la de Martinet, pero vamos, Martinet también habla evidentemente de la prosodia, la tiene muy en cuenta. La prosodia de Lorenzo, estaba, se perdió un ratito la señal, pero estamos bien. bien, Puedes continuar. sí, pues, por ejemplo, mm, nuestros amables seguidores pueden comprobar que cada, cada lengua, cada idioma se abarca variedades, dialectos. El dialecto común en, no digo en España, sino en una parte de España, no es el mismo que en la Sierra Ecuatoriana, pero el de la Sierra Ecuatoriana tampoco es el mismo que el de la costa. Hay diferencias. Y por supuesto, yo a la primera frase sé si estoy hablando con un mexicano, con un chileno, con un colombiano. Otros ya, quizá con un boliviano, otros ya no, no, bueno, por supuesto con un quiteño no, no tiene pérdida posible, ¿no? Para mí. Pero mi manera de, si alguien de ustedes tiene la curiosidad de seguir la televisión española, podrá ver que mi manera de pronunciar, enfatizarle, articular el, el español castellano viejo de Castilla es muy distinta de la manera usual. Eh, mm, una parte de la juventud, yo española, yo confieso que entiendo mal lo que, tanto por el vocabulario que usa como por su manera un poco de comerse las, las vocales o, bueno, pues yo hago todo lo contrario, ¿verdad? Yo me esfuerzo por pronunciar con detalle la, la última de las vocales y consonantes. Bueno, cada uno tiene su idiolecto, es decir, su manera particular. Muchos no se dan cuenta, creen que cada uno habla como los demás, pero no, a lo largo de la vida cada uno va desarrollando su modo de hablar. Bueno, pues la prosodia tiene, en parte, algunos elementos de la prosodia, mucho que ver con lo pragmático. Por eso yo en mi habla
al hacer la prolongación de algunas vocales o el énfasis en ciertas sílabas. Esto, desde el punto de vista del contenido semántico que yo quiero transmitir, no es necesario. Se puede hablar de otro modo. Quizá es una manera de hablar que alguien puede considerar afectada o manierista o excesivamente enfática. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo, el- evidentemente, tampoco he hablado siempre de ese modo. Creo que fue mi experiencia docente la que me impulsó a comunicar con mayor intensidad con mis alumnos y a poner incluso quizá mayor énfasis, mayor vigor, mayor pasión. Bueno, esos son elementos evidentemente pragmáticos. Y por eso digo que la prosodia tiene algo de semántico, pero también tiene mucho de pragmático. Tiene algo de semántico porque no es lo mismo término, termino y terminó. Son tres palabras diferentes con significados diferentes, evidentemente, que sin embargo los fonemas que constituyen esas tres palabras son exactamente los mismos en el mismo orden y combinación, pero hay una diferencia prosódica que es el acento tónico que se, en algunos casos, al escribir en nuestro idioma, se señala por lo que podemos llamar acento gráfico y que hoy tiende más bien a llamarse tilde, a mi juicio impropiamente, pero bueno, esa es la terminología. Bueno, pues esa es mi definición del lenguaje y como digo, está faltando en muchos filósofos del lenguaje. Ese es, ese es el propósito de hacer una filosofía del lenguaje, es hacer una filosofía que estudie desde el punto de vista de las inquietudes filosóficas, un sistema de señalización o comunicación caracterizado por la doble articulación. Gracias, querido Lorenzo. Antes de pasar a la segunda pregunta, tú has mencionado un par de veces a Martinet, pero la primera lo caracterizaste como estructuralista y la segunda vez como funcionalista. Por favor, ¿podrías un poco aclarar el porqué de cada una de estas dos denominaciones? Estructuralista es un término genérico. El estructuralismo fue cuyo precursor es Ferdinand de Saussure, fue fundado por la Escuela de Praga, eh, que se constituyó en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, con autores como Jacobson, eh, Trubetskoy, y que luego ha proliferado, tuvo una rama escandinava que es la glosemática, muy abstrusa, muy con una jerga muy cargada, muy particular, fundada por un, un autor danés, si no estoy mal, que es Hjelmslev, escrito Lev, pero mi maestro en la PUCE de filosofía del lenguaje me dijo que había que pronunciar Hjelmslev,
Y bueno, pues yo desde entonces así lo... luego hubo una escuela norteamericana, naturalmente, dado el tamaño de Estados Unidos, fue la más numerosa, que, que tuvo decenas de ramas y de representantes, y que era la corriente preponderante cuando empezó Chomsky a finales de los 50 a elaborar su teoría generativa, y al principio se creyó que la teoría de Chomsky era una simple variedad. Luego pronto se vio que no, que estaba inaugurando una manera radicalmente diferente de entender el lenguaje. Y luego está la escuela francesa, fundada por André Martinet, que se llamó funcionalista. Y esta escuela funcionalista nos dice que esencialmente lo siguiente, y es que para, bueno, no digo que las otras escuelas rechacen ese punto de vista, pero cada una lo formula de una manera. La escuela funcionalista consiste en decir, para que haya una señal, tiene que haber una frase, una oración, y hay un elemento mínimo sin el cual no hay oración, que sería el verbo. Yo esto no estoy de acuerdo, porque pienso que un nombre también es una oración, puesto que Ernesto equivale a Ernesto existe, o sea, la existencia de Ernesto. Y de hecho hay idiomas como el griego clásico, el latín clásico, por lo menos en algunos autores, en algunos casos, y el árabe clásico, que pueden tener oraciones constituidas únicamente por nombres. Pero bueno, Martinet dice, lo esencial es el verbo. Sin verbo no hay oración. Y con verbo sí. Por ejemplo, llueve es una oración. Y junto con ese elemento mínimo, a ese elemento mínimo pueden adjuntársele otros, cada uno con una función. Por ejemplo, pasea es un verbo, y una oración. Me preguntas, ¿qué está haciendo Ángel? Pasea. Bueno, ya te he contestado. Por supuesto, me dirás, se sobreentiende, es Ángel el que pasea. Bueno, bien, pero la frase en español, pasea, es deambula, anda, es por sí sola una, un mensaje, una, una oración. Pero evidentemente podemos añadirle con la función de sujeto, pasea Ángel o Ángel pasea. En español podemos ponerlo indistintamente antes o después. Hay idiomas donde el lugar es siempre pertinente. En español es pertinente en algunos casos. Y luego las diferentes funciones, que son en número infinito, vienen marcadas o bien por una forma, morfológicamente, por una forma que tienen los monemas, o bien por, digamos, por una modificación que tiene el monema según la función, o bien por elementos eh, conectivas, nexos, que son las preposiciones, conjunciones,
l- los a, por, con, para, desde, en, eh, y las conjunciones, porque, como, antes que, etcétera. Todo. Bueno, pues esos elementos funcionales indican que mm, la articulación del lenguaje no solo tiene del lenguaje humano de cualquier idioma, no solo se caracteriza por la doble articulación, sino por ensamblarse los elementos, los signos que constituyen un mensaje de manera funcional, con unas funciones determinadas. Cada idioma establece un elenco de funciones y eh, para expresar esas funciones utiliza procedimientos particulares. Por ejemplo, hay idiomas como el chino, donde eh, los, eh, los monemas verbales, nominales, bueno, yo hablo de oídas, claro, porque no conozco el chino, pero por lo que yo he leído acerca del idioma chino, eh, la, el modo de distinguir si volver se toma como sujeto o como verbo es exclusivamente el lugar en la oración. En español tenemos otros recursos. Volver siempre es amargo. Eh, mm, quiero volver. eh, bueno, cuando lo usamos como verbo independiente, pues entonces sufre modificaciones. Vuelvo, volveré, vuelves, etcétera. Bueno, pues dicho de manera que espero no sea infiel al pensamiento del difunto y meritorio André Martinet, esta, esta sería la idea central del funcionalismo. Ya. Muchas gracias, Lorenzo. Pasemos a una segunda pregunta que tiene que ver con el tema del significado. Concentrémonos en el significado de los sustantivos, podría ser también adjetivos, verbos, y nos preguntamos, ¿qué es el significado de las palabras? Dejemos la cuestión del significado de las oraciones y concentrémonos, por ejemplo, en el significado de los nombres o sustantivos. Hay por lo menos un par de posiciones. Eh, si nosotros pensamos en los vértices de un triángulo, arriba, un triángulo equilátero con las bases abajo, pensemos en los siguientes tres elementos. Arriba ponemos el lenguaje, está ahí una palabra, un sustantivo. Abajo, a mano izquierda, tenemos la realidad, un objeto, y a mano derecha tenemos el sujeto, la mente, su conciencia. Y si nos preguntamos qué significa una palabra, entonces filosóficamente por lo menos tenemos un par de opciones. Relacionar el significado o con el objeto real, independiente del sujeto, o por otra parte, con algo subjetivo, como podría ser la comprensión o algo mental, un concepto, bueno, hay ahí espacio para muchas variedades. La primera opción es la realista, la segunda es subjetivista, por ahí marcha la corriente idealista. Tú, como en muchísimas otras, otros problemas, te decides por el realismo. Concretamente, hay la teoría referencial del significado que dice que el significado de un nombre es un objeto y al cual se le llama el referente. Pero bueno, esa, como toda teoría filosófica, tiene sus dificultades. Se ha dicho que
funcionaría bien con quizás la mayoría de los casos, pero no para todos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los nombres de entes imaginarios? Si es que Don Quijote no existe, entonces el, esa expresión, esas dos palabras, Don Quijote, no tendría significado, puesto que Don Quijote no existió. Bueno, no quiero extenderme más. Quisiera, por favor, que tú nos digas que si realmente aplicas la teoría referencial del significado para todo nombre o hay ahí alguna matización. No, absolutamente ninguno, pero aplico la teoría referencial del significado no solo para los nombres, sino para los verbos, las conjunciones, las preposiciones, el, el- la- los adjetivos, los, o los predicados, si queremos decir así, el, el nombre de Don Quijote, vamos a tomarlo como una unidad, no vamos a hacer ese análisis entre el Don y Quijote, porque Quijote sin Don no es nada, es Don Quijote, es una unidad. Don Quijote significa a un ente que es real, que existe en muchos mundos posibles. No, no existe en este mundo posible, en el de la experiencia cotidiana, el que nos rodea, el que estudian las ciencias empíricas, el que nos afecta a nuestra vida de todos los días, pero sí existe en muchos mundos, no en uno, sino en muchos. Y lo mismo cualquier Pegaso, se ha dicho, bueno, y Pegaso, y Apolo, y bueno, pues sí, son entes de habitantes de mundos posibles. Puede acuñarse un nombre que no denote a nada, ni en este mundo ni en ningún otro. Puede, pero llamarlo nombre es un abuso. Abracadabra, tolentón o, o cualquier otra expresión que nos inventemos no denota a nada, pero ni pretende denotar a nada, ni nadie nos entiende nada si digo que abracadabra es verde. No es que sea verdadero ni falso, es sencillamente que como abracadabra no denota absolutamente nada en ningún mundo posible, no es ni verde ni otro color, ni tampoco incoloro. Si digo el agua es verde, digo una falsedad, porque el agua es incolora, pero, pero se entiende. Pero abracadabra es verde, no hay nada que entender. Un predicado denota una propiedad y una propiedad es un conjunto o cúmulo de individuos en los diversos mundos posibles. Por ejemplo, ser verde o es verde denota todo aquello, mejor dicho, denota la propiedad de ser verde en este mundo o en otro mundo, que se diferencia del conjunto de las cosas verdes de este mundo. Por eso, dos, dos conjuntos pueden coincidir en este mundo, tener en este mundo en la misma medida ambos los mismos miembros, pero diferir en otros mundos posibles. Y entonces decimos que en realidad son cúmulos diferentes, coincidentes, igual que en un momento dado
pueden ser los mismos. Los 12 apóstoles formaban juntos una comunidad religiosa, pero podían formar juntos ellos también una comunidad de distracción. Era un conjunto diferente, pero coincidente. Sin embargo, en otros momentos, la comunidad religiosa apostólica y la comunidad de distracción no coinciden. Bueno, pues eso pasa, por eso las propiedades son conjuntos, pero conjuntos que difieren por su composición, por los elementos que abarcan en uno u otro mundo posible. ¿Qué son las que denota un verbo? Duerme, la propiedad de dormir. Que denota una preposición? Con, la relación comitiva de compañía. Vi a una joven con una mochila. Bueno, el con indica una relación comitiva, como yo la llamo, de acompañamiento, de anexión. Bueno, habría que definirla quizá mejor, pero denota una, una relación real. Y lo mismo el por, que decimos, no sé si a pesar de ser ambicioso o precisamente por serlo, o precisamente porque lo es, Andrés tiene mucha suerte. Bueno, a pesar de, es una conjunción concesiva, y porque es una conjunción causal. ¿Denotan algo? Sí. La prueba es que se pueden sustantivar. Y digo, bueno, en este caso importa más el porque que el a pesar de que. El porque es lo que verdaderamente está dando la explicación. Hemos sustantivado. Por eso cuando Carnap en su artículo La superación de la metafísica por el análisis lógico del lenguaje, le reprocha a Heidegger, al Heidegger del ser y el tiempo, su célebre frase enigmática, como todas las que no sabe uno si filosóficas o poéticas de ese autor, das Nichts selbst nichtet, en alemán, la nada misma anonada, algunos traducen nadea, y entonces eh, el argumento de Carnap es muy sencillo, que nichts no es un sustantivo, sino un adverbio, y por tanto no puede denotar a ningún ente. Pero el hecho es que lo podemos sustantivar perfectamente. Y, y por eso yo contesté eh, a- a- al argumento de Carnap en un escrito de hará ya pues un cuarto de siglo o algo así, Quine y el intento neopositivista de superación de la metafísica, donde señalaba cómo desde el momento en que podemos sustantivar los verbos, las conjunciones, las preposiciones, eh, y
con el argumento de la regla de generalización existencial y del compromiso ontológico de que habla Quine, pues finalmente nos vemos que nuestro lenguaje tiene unos compromisos ontológicos muchísimo mayores de lo que se suele pensar. Ahora, no he contestado a quizá lo que tú querías preguntarme, y es ¿por qué no he optado por la otra opción, la subjetivista? Bueno, yo creo que cuando hablamos de, qué sé yo, Biden, el presidente norteamericano, si yo uso esa palabra Biden, significo, denoto, apunto, como lo quiera cada uno decir, puede multiplicar las relaciones, es decir, una cosa es significar, otra denotar, otra es referirse a. Bueno, yo considero que esa multiplicación es innecesaria, gratuita, arbitraria, y yo denoto o significo a lo mismito que denotas tú si hablas de Biden, o que denota cualquiera de los oyentes, amables oyentes que nos estén siguiendo y que entiende perfectamente de quién estoy hablando, de qué ente del mundo estoy hablando, de Biden, del actual presidente de los Estados Unidos. Por tanto, la opción subjetivista me encerraría en la subjetividad. Mi significado de Biden no sería el tuyo ni el de un tercero, y si lo es, habría que explicar qué entidad misteriosa está etérea, volando o, o transmitiéndose por una especie de telepatía entre unas mentes y otras, y podría estar simultáneamente en mi mente, en la tuya y en la de tantos otros. Estoy seguro de que en el momento en que estamos teniendo esta conversación, muchas emisoras y televisiones, emisoras de radio y de televisión del mundo, están emitiendo boletines de noticias y están hablando de Biden, están diciendo Biden. Y creo que todos significamos o queremos decir lo mismo. Por tanto, porque el lenguaje nos comunica y no nos aísla, la opción objetivista me parece la única razonable. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a uno de los temas quizás más importantes de la filosofía del lenguaje, la cuestión de las descripciones definidas. Russell tiene una teoría que es muy estudiada, una descripción definida para quienes nos siguen, quizás la mayoría están familiarizados con eso, pero no todos. Una descripción definida es una expresión que empieza con el artículo definido en singular. El, la, lo, por ejemplo, la computadora que tengo delante de mí, la taza de café que está sobre la mesa, etcétera. Algunas de estas descripciones definidas tienen un significado, según la teoría referencial que acabamos de escuchar de Lorenzo, un objeto al que está designando, pero otras no tienen ese referente y son las que se llaman descripciones definidas vacuas. Bertrand Russell es famoso por su ejemplo de el actual rey de Francia es calvo, cuando sabemos que en Francia ya no hay un rey, sino tenemos ahí una república. Entonces,
con el uso de la lógica, Bertrand Russell trató de analizar exactamente cómo podemos entender esa oración o la oración definida en sí misma o ella formando parte de una oración. Perdón, se me desconectó. Sí, Eh, se con- desconectó, sí. Continúo. Estaba dando el ejemplo de Bertrand Russell. Del rey de Francia. Sí, exactamente. El actual rey de Francia es calvo. Entonces, la posición de Bertrand Russell es muy famosa y por supuesto hay otras posiciones. Cuando nosotros utilizamos la lógica, sobre todo cuantificacional, para tratar de entender exactamente de qué está hablando esta frase, entonces utilizamos el cuantificador existencial. Existe exactamente un individuo que es tal y cual, que tiene tal propiedad. Tú tienes una manera particular de entender, de comprender o de analizar lógicamente esta frase. Existe un solo ente que es F como uno de los elementos centrales en tu solución, en tu propuesta al problema de las descripciones definidas vacuas. Te pido, por favor, querido Lorenzo, que tú nos aclares un poco más el problema y tu posición. No, en realidad tengo que rectificarte en parte, Marcelo. No, lo que mi posición no se refiere a la oración, que yo tenga una interpretación particular de existe un solo ente así o asá. No, en ese sentido es la misma que la de Bertrand Russell o cualquier otro. La diferencia está en la oración inicial, no en esa paráfrasis, que es la que propone Bertrand Russell en su libro, en su folleto o opúsculo del año 1905, On Denoting, eh, mm, que había sido precedida 2 años antes, 2 o 3 años antes, el pluma de Bertrand Russell por otro de sus opúsculos, que era Principles of Mathematics, que no hay que confundir con la obra posterior Principia Mathematica. Y Bertrand Russell tuvo una trayectoria filosófica que cada año o par de años cambiaba de concepción filosófica. Luego ya se estabilizó un poco más, pero entre 1898 y 20 años después aproximadamente, pues fue atravesando una serie de etapas hasta que se estabilizó en el atomismo lógico y luego lo dejó atrás. Entonces, en esa obra en ese opúsculo también del año 2 o 3, que es The Principle of Mathematics, sigue a Magnon, con quien polemizará luego ásperamente incluso, y considera que toda descripción definida denota a un ente eh, real o posible que tiene la característica de, que constituye el contenido de la descripción. Es donde afirma que el círculo cuadrado es un círculo y es cuadrado, cosas así. En cambio, se arrepiente completamente de ese enfoque un par de años después, en el año 5, al escribir On Denoting, y porque es cuando está renunciando a esa ontología, esa metafísica tan frondosa que multiplica los entes, y
y dice, no, es que lo que pasa es que hay que analizar lógicamente la oración. Y el ente así o asá eh, tiene tal característica, analizado lógicamente, hay que parafrasearlo del siguiente modo. Existe un ente y solo uno, así o asá. Y ese y todo ente que sea así o asá tiene esa característica. El actual rey de Francia es calvo, significa existe un ente y solo uno que es actual rey de Francia. Y quien quiera que sea actual rey de Francia es calvo. Entonces la oración es falsa, no porque el actual rey de Francia eh, tenga mucho pelo, sino porque no existe ningún ente que sea rey de Francia actualmente. También sería Francia si hubiera varios. Si yo dijera, por ejemplo, el político francés es progresista. Bueno, a ver, en Francia hay miles de políticos y la frase, según la regla de paráfrasis roseliana, significa existe un ente y solo uno que es un político francés y quien quiera que sea un político francés es progresista. Bueno, yo rechazo, lo que yo rechazo es esa paráfrasis y yo sigo a Frege sosteniendo que toda descripción definida denota un ente. Cuando hay un ente y solo uno con la característica, o sea, que al cual se aplica válidamente el contenido de la descripción, porque decimos descripción definida, deberíamos llamarlo descriptor definido, porque la descripción es el contenido del descriptor, pero bueno, se ha impuesto y todo el mundo dice definite description y en todos los idiomas se llama así las descripciones definidas. En rigor deberíamos decir los descriptores definidos. La descripción es el contenido. Cuando hay un ente y solo uno al cual adecuadamente se aplica esa descripción, entonces lo denotado por el descriptor definido es ese ente. Cuando hay varios o no hay ninguno, lo denotado es un cierto ente arbitrariamente escogido. Esa es la teoría de Frege. Es una teoría que él propone como teoría artificial, no como que los lenguajes naturales funcionen así, sino como que en el lenguaje formalizado que él propone, que no deja de ser una formalización de un fragmento del lenguaje natural, propone escoger un elemento cualquiera, el número cero, la, la clase vacía o cualquier elemento arbitrario que por lo demás no nos vaya a plantear problemas y decir un descriptor definido cuyo contenido descriptivo no se aplique a nada o se aplique a varias cosas, describe a un ente, perdón, denota a un ente, pero es un ente arbitrariamente escogido. Bueno, eso que Frege propone para el lenguaje formalizado, lo podemos aplicar perfectamente al lenguaje natural. Es verdad que el hombre de la calle no se ha planteado
eso. En realidad, si al hombre de la calle que no sabe nada de política le decimos el rey de Francia es calvo, él no sabe nada de qué pasa en Francia, ni si hay rey ni no rey, pues lo que él entiende es que existe el actual rey de Francia, que reina en Francia y que es calvo. Eh, y si sabe que nadie reina en Francia, puede decir que eso no tiene sentido, que es otro enfoque, el de Strawson. El de Strawson en su obra, que si mal no recuerdo se llamaba On Presuppositions, un escrito de Strawson, es uno de los filósofos de esta escuela que se llamó de filosofía lingüística de Oxford, la escuela de Oxford, que floreció bajo influencia de Wittgenstein en los años 30, 40, 50, quizá primeros 60, un poco más. Y Strawson tiene otro enfoque, y es que la oración carece de sentido. No hay que parafrasearla de ningún modo porque carece de sentido. Una oración tiene sentido únicamente cuando se cumplen sus presuposiciones. Y toda oración tiene presuposiciones. Cuando no se cumplen los presupuestos, entonces no dice algo verdadero, ni algo falso, ni algo parafraseable de un modo u otro, no dice nada, no hace ninguna, no enuncia nada, no hace ningún statement. Distingue Strawson entre sentence y statement. Bueno, no voy a... El que tenga interés por Strawson, que en mi generación estudiamos evidentemente como un clásico imprescindible y que hoy quizá pues está un poco olvidado. De hecho, yo lo conocí después, posteriormente, en un congreso y era un hombre con mucho impacto en su capacidad comunicativa. Bueno, pues yo prefiero, por el principio de uniformidad, atenerme al enfoque de Frege y decir existe el actual rey de Francia, que no es calvo, eh, que quizá es uno de tantísimos elementos misteriosos como una teoría de conjuntos tiene que admitir, porque luego en la elaboración, que quizá lo veremos en una entrevista posterior, si hablamos de lógica y teoría de conjuntos, bueno, pues el desarrollo de la teoría de conjuntos nos lleva a postular entes raros, entes que yo llamé en mi obra El ente y su ser, llamé entes garbullosos, eh, mm, que es una palabra española, pero poco usada, se usa más en italiano, que quiere decir entes perturbadores, eh, indisciplinados, eh, que complican y lían las cosas. Bueno, pues como hay elementos raros en la realidad, pues uno de ellos, arbitrariamente escogido, como hay un elemento aquí de arbitrariedad, ciertamente, deliberada, pero que nos permite un tratamiento más uniforme. Y no, el actual rey de Francia no es calvo, tampoco tiene mucho pelo.
eh, ni lo uno ni lo otro, ni es joven ni es viejo. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Nos damos cuenta de cómo la solución a un problema en una determinada subdisciplina filosófica es coherente, tiene un aire de familia con el resto de soluciones que propones. Pasemos a una cuarta pregunta que tiene que ver con el análisis de los comparativos. Nosotros muy a menudo, frecuentemente estamos comparando dos objetos por lo que respecta a la posesión de la misma propiedad. Podría decir, por ejemplo, que la leche es menos nutritiva que las legumbres, que tal biblioteca es más grande que tal otra, etcétera, etcétera. Y tú con tu sistema de lógica, sobre todo multivalente, con muchos grados de verdad, tienes una propuesta original con respecto a los comparativos. Y eso mismo está, por ejemplo, presente en tu libro Rudimentos de Lógica Matemática. Tu sistema de lógica es capaz, tiene esa fecundidad como para hacer un análisis novedoso de en qué consiste una comparación. Por favor, ¿podrías tú ampliar cuál es exactamente tu propuesta al respecto? Sí, anteriormente a la propuesta que yo elaboré, de cuya originalidad no estoy totalmente seguro, porque pienso que posiblemente cuando yo estuve desarrollando mi sistema filosófico, que empezó con la tesis doctoral filosófica en Lieja en los últimos años 70 y luego a lo largo de los 80 y los 90, bueno, pues estaban florecientes las teorías de conjuntos difusos, fuzzy, que algunos traducen como borrosos. Eso lo había iniciado el genial ingeniero eh, californiano de origen iraní, Lotfi Zadeh, en un humilde escrito del año 1975, pero que tuvo un éxito inmenso por sus aplicaciones al ámbito de la electrónica. Y eh, aunque mi propia teoría de conjuntos difusos pronto marcó una bifurcación, es decir, que compartía aspectos comunes, Lotfi Zadeh era un gradualista y todos ellos son gradualistas. Por lo menos admiten la gradualidad, pero no todos ellos en la realidad, muchos en el pensamiento o en el lenguaje. Bueno, pues yo creo que en algún escrito de, que se desarrolló en esa escuela entre los mm, quedó por lo menos esbozada en parte una teoría de los comparativos similar, parecida a la que luego desarrollé yo. Pero tampoco lo puedo afirmar. Yo no puedo ni afirmar mi originalidad ni negarla, porque evidentemente era toda una etapa en la cual yo estaba aprendiendo, estudiando, leyendo y posiblemente ideas que aparecían en en la pluma de otros autores que hacían un uso de esa idea muy diverso, yo lo desarrollé de otro modo, pero exceptuando ese precedente, si lo hay en otras teorías de conjuntos difusos, la teoría común, hasta el momento en que yo elaboré mi acercamiento mi enfoque
perspectiva de los comparativos, fue decir que cada comparativo había de tomarse como una relación diádica. Por ejemplo, más nutritivo que, más numeroso que, más grande que, más duradero que, más, bueno, digamos, mejor que, más bueno que. Y cada una de esas relaciones es diádica y es primitiva. Hay que tomarla como un bloque. No hay que analizarla en más grande que, sino más grande que con, con guiones como un bloque indescomponible. El problema está en que esa, ese enfoque no nos dice que, que tienen en común que Andrés sea más estudioso que Leandro, con que Andrés sea más atlético que Leandro también, o que cualquier otro. Pero vamos a poner a Andrés y Leandro. En el un caso se los compara por la cualidad de estudioso y en el otro caso por la fuerza o por la cualidad de atlético. Algo en común hay entre que Andrés sea más esto o lo otro que Leandro y que sea más esto o lo otro que Leandro también, pero otra cualidad. Tampoco nos explica por qué si Andrés es más estudioso que Leandro y Leandro más que Octavio, Andrés es más estudioso que Octavio. La transitividad. ¿Por qué nadie es más estudioso que sí mismo? Porque es una relación irreflexiva. Nadie es más alto que sí mismo, ni más bajo, ni más entusiasta. Eh, Tampoco explica por qué si Andrés es más alto que Leandro, Leandro es más bajo que Andrés, entendiendo ser bajo como la propiedad contradictoria de ser alto. Y finalmente no nos explica por qué si Andrés es más alto que César, Andrés es alto en alguna medida, quizá pequeñísima, pero es alto. Algo de altura cero, si yo estuviera, claro, Andrés es un nombre de individuo humano de sexo masculino, pero yo podría usar un denominador como los que ahora la mayor parte de los jóvenes no se llaman Andrés, ni Marcelo, ni Lorenzo, sino nombres les han puesto sus papás, que la verdad es que no sabe uno si es un nombre de persona, de cosa, y si es de persona de qué sexo, ¿no? Bueno, punk. Punk eh, eh, es más bajo, es más, Andrés es más alto que Punk. Bueno, eh, quiere decir, pero a lo mejor es que Andrés
eh, ha perdido toda altura y está a nivel cero, bueno, eso sería por milagro, pero imaginémoslo, y Pong es una mancha en el suelo, a la que llamo Pong. Si digo Pink es más alto que Pong, o al revés, bueno, normalmente entendemos que Pink es alto, por poquísimo alto que sea. Bueno, todas esas inferencias, que son inferencias lógicas, deducciones lógicas con la teoría de los comparativos, son imposibles con la teoría que habían desarrollado lo Carnap y otros estudiosos de la semántica filosófica anteriormente. Entonces, simultáneamente, a la vez que yo desarrollaba mi teoría, hubo otra que yo critiqué en una lección magistral de un ejercicio, de un concurso para una plaza de profesor de filosofía del lenguaje, y luego publiqué el contenido de esa lección. Ahora mismo no recuerdo el título de la publicación, no sé si salió publicado en la revista israelí Filosofía o en Crítica de México, no sé, en alguna de estas. Y fue ásperamente acogida mi lección magistral. Y yo criticaba el enfoque pragmático, que dice grande, alto, por ejemplo. Alto se puede decir según el contexto de elocución, que varía, por ejemplo, según los siglos o según los individuos que hablan. Alto tiene, cuando se dice alguien es alto, tall en inglés, significa una cierta medida. Por ejemplo, los romanos decían de los germanos que eran altos, pero dicho entre los pigmeos, alto, es decir, de uno que es alto, pues quizá mide 1,48, lo cual, pues según los las civilizaciones, las sociedades humanas, los entornos, los cambios también de la antropología. Pues entonces, lo que decía es que decir que A es más alto que B quiere decir que hay un contexto de locución en el cual es verdad A es alto y no es verdad B es alto. Bueno, de nuevo, a esta solución, primero, no es una solución semántica, es una solución pragmática que nos lleva al contexto de elocución, que se pueden multiplicar al infinito, que son tremendamente subjetivos, mm, y, y que no nos explica tampoco lo que hay en común entre esas diferentes oraciones comparativas, ni nos ilustra eh, la lógica de la transitividad, la irreflexión, etcétera, porque también de alguien se puede decir que en un contexto es alto y en otro contexto no es alto. Sin embargo, no es más alto que sí mismo. Y en un mismo contexto, alguien puede decir, ah, no, es que Jerónimo es alto. Hombre, alto. Yo no diría que es alto. Sí, bueno, esas son apreciaciones subjetivas de
muy subjetivas de cada uno, y querer reducir el tratamiento de los comparativos a ese tipo de contextualización subjetiva y relativística, pues primero se enfrentaba a dificultades y complicaciones técnicas que yo analizaba en mi artículo, que huelgan aquí, que yo mismo no recuerdo ahora mismo en todo su detalle. El tratamiento era horriblemente complicado, mientras que el mío es sencillísimo. Hay que comparar el grado de altura de, de Andrés con el grado de altura de Eusebio, y si es más verdad que Andrés es alto que no que Eusebio es alto, entonces es verdad, Andrés es más alto que Eusebio. Entonces de tres tenemos una tercera afirmación como verdad lógica: o bien Andrés es más alto que Eusebio, o bien Eusebio es más alto que Andrés, o bien son igual de altos. Ujú. Perfecto, gracias, querido Lorenzo. El, tu, tu aporte me parece que es bastante sencillo, claro, iluminador. Para terminar esta primera entrevista sobre el lenguaje, abordemos la cuestión del relativismo lingüístico. Hay algunos pensadores y filósofos de tendencia idealista que creen que nuestro, nuestra capacidad de acceder a la realidad a través del lenguaje, a la vez que de alguna manera facilita la comunicación, obviamente, nos hace que recortemos la realidad dependiendo de qué idioma hablemos. Es conocido ese ejemplo de que los esquimales, dado que la mayor parte de su día a día están en un medio ambiente de nieve, son capaces de distinguir 20 matices de color blanco y para ello tienen 20 palabras correspondientes. Es decir, hay ahí una adaptación del ser humano, de su lenguaje, como para poder hacer distinciones que en otra comunidad, en otro pueblo, en otra sociedad, no tenemos esa capacidad, esa riqueza del lenguaje. Entonces, según esta posición, nosotros, por poseer distintos lenguajes, por hablar distintos idiomas, eh, nos acercaríamos a la realidad cada uno desde su punto de vista y lo cual nos haría perder esa realidad unitaria, única, la misma para todos y por lo tanto tenemos varias realidades dependiendo de qué idioma hablemos. Tú obviamente no vas a estar de acuerdo con esta posición como puesto que nos está poniendo una especie de barrera, a la vez son como unas gafas que de alguna manera nos permite acceso a una realidad, pero esa realidad no es compartida por todos. Tal vez se me haya filtrado alguna inexactitud en mi descripción, pero más No, bien estoy no. describiendo una tendencia que está presente en el ambiente filosófico. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto, por favor? Sí, bueno, yo critiqué ese relativismo lingüístico en un artículo que lo coautoré con una persona que casualmente estaba teniendo una estancia en mi instituto de filosofía y se interesaba por temas un poco afines. El artículo está coautorado por, por ella y por mí, pero en realidad tiene dos partes totalmente separadas, que se llama, cada uno escribió la suya, la realidad, la, perdón, la tradición humboldtiana
y el relativismo lingüístico. ¿Por qué tradición humboldtiana? Porque el iniciador de ese, al cual atribuimos el relativismo lingüístico, fue Guillermo von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, a comienzos, este autor alemán, hermano de Alejandro von Humboldt, y a comienzos del siglo XIX, en pleno romanticismo. Es una idea propia del romanticismo. Quizá anteriormente otros filósofos prerrománticos alemanes como Herder habían ya atisbado o vislumbrado algo parecido, pero bueno, la teoría la formuló, la desarrolló Humboldt, y en pos de ella se elaboró entre los antropólogos norteamericanos lo que se llamó la hipótesis de Sapir-Whorf, que era una reelaboración de la tradición humboldtiana. En Alemania hubo eminentes lingüistas como Forstler, cuya obra estuvo traducida al español y publicada, me parece que algunos de ellos eh, en una editorial de amplia difusión en la colección austral, me parece recordar, y, y todos ellos tienen estos antropólogos que han hecho escuela, toda esa antropología norteamericana que luego ha irrumpido, ha irradiado hacia América Latina a través de lo que fue la escuela lingüística de verano, que, que tuvo su proyección y em, sus, su reproducción en todas las áreas de América Latina donde había poblaciones amerindias o indígenas, como las queramos llamar, insistiendo en que cada una tenía su propia idiosincrasia expresable solo en su idioma e intraducible. Y efectivamente, uno de los ejemplos iniciales de la imposibilidad de la traducción fue ese que tú has mencionado de los matices del blanco en la lengua inuita o las lenguas inuitas o esquimales. Hoy esquimal es una palabra considerada peyorativa y se dice inuita. Bueno, y ahora, verdaderamente es así, verdaderamente los hispanohablantes somos incapaces de distinguir esos matices. Eh, mm, Quizá en nuestro idioma no hemos desarrollado adjetivos para ellos porque no ha sido necesario, pero un idioma es siempre, los idiomas naturales, a diferencia de los artificiales, son siempre eh, acervos, tienen un acervo de signos abierto y no cerrado. Y siempre se puede añadir algún signo. De hecho, todo idioma natural está añadiendo signos constantemente. Si comparamos, por ejemplo, eh, cualquier, eh, cualquier texto o cualquier película, vamos a decir, sonora del año de cuando empieza el cine sonoro en español y en todos los idiomas hacia 1930
hace ya casi 100 años, 90 y tantos, con las películas actuales, veremos que hay palabras que se han perdido, hay palabras, vamos, que se han perdido, siguen estando en el español, las buscamos en el diccionario y ahí están, y las podemos aprender, pero no forman parte de nuestro vocabulario cotidiano. Y hay palabras nuevas que han surgido, inicialmente argot o jerigonza o mm, lengua de Germanía, como la queramos llamar, a expresiones quizá inicialmente incluso vulgares de una determinada connotación, pero que luego pues se han generalizado, ¿no? Y constantemente están surgiendo palabras nuevas. Por eso decía yo a los jóvenes, a veces me cuesta trabajo entender, a veces, y, como yo no veo, no miro la televisión y estoy poco al tanto, a veces le pregunto a mi mujer qué significa tal palabra que ahora se usa y que yo es nueva, es un neologismo, yo no la conocía y, y la he visto a veces en Facebook y no, no sabía qué quería decir, ¿no? Y, y por tanto podemos enriquecer y por supuesto tenemos también muchos modos de decir blanco, blanco tirando a beige, blanco tirando a hueso, blanco tirando a crema, o usar directamente esas palabras, eh, hueso, por ejemplo, como adjetivo de color, yo no lo usaba. Fue en Quito donde me enseñaron a usarlo. Yo decía más bien crema, pero no, claro, el blanco crema no es igual que el blanco hueso. Y según las necesidades, lo mismo puede ser con el verde, el rojo. Y es cierto que hay palabras, por ejemplo, el etrusco es un idioma antiguo, extinguido, como, como miles y miles de idiomas, pero que nos ha dejado un legado por su escritura y que yo sepa no se ha descifrado. Y hay quien dice, bueno, no se ha descifrado en parte porque no conocemos la civilización etrusca, la conocemos muy imperfectamente por la arqueología, pero se ha roto el vínculo de continuidad historiográfica, no nos han quedado obras de los escritores eh, mm, etruscos que cuenten su vida y su civilización, como si nos ha quedado de las civilizaciones mesopotámica, maya, egipcia y tantas otras. Bueno, pues mm, eso es verdad, pero eso no quiere decir de nuevo que en español no pudiéramos pensar esas instituciones. Por ejemplo, a lo mejor se daba entre los etruscos un tipo especial de relación social que no es la servidumbre, no es la esclavitud. Bueno, la propia palabra esclavitud significa cosas, relaciones tremendamente diferentes en diferentes civilizaciones. La esclavitud del mundo romano era muy, como lo he estudiado mi escrito sobre eh, quiebra de la legalidad constitucional
la Roma tardorrepublicana, hago una referencia a la esclavitud y señalo que entre aquella esclavitud y la esclavitud colonial del mundo americano entre los siglos XVI y XIX, tienen algo que ver, tienen una similitud, tienen elementos en común, pero son relaciones muy diferentes son dos instituciones jurídicas diversas. Bueno, pues quizá los etruscos tenían una relación de dependencia que no podemos llamar de esclavitud ni de servidumbre, había que acuñar otra palabra. Bien, pero si la conociéramos, podríamos en español perfectísimamente acuñar una palabra o un sintagma, esclavitud de menos grado, por ejemplo, Muchas esclavitud menor eh, es o cuasi esclavitud, por ejemplo. O sea, tenemos una serie de recursos en cada idioma. Y claro, el problema del humboldtismo es que nos aísla. En vez de la humanidad, es un poco lo mismo que hablábamos de la razón en una entrevista precedente. Si hay razón andina, razón masculina, razón femenina, razón china y razón africana, pues no podemos razonar ni demostrarnos nada unos a otros. La unidad de la familia humana, la posibilidad de comunicar, vamos a un eh, congreso internacional, a un congreso mundial e intercambiamos. Yo he asistido durante un tiempo a muchos, luego ya me cansé de diversos temas e intercambiamos con un israelí, un chino, un japonés, un peruano, un canadiense, un nigeriano, y creo que nos entendemos. Bueno, evidentemente en esos congresos se suele hablar en inglés, pero cada uno de ellos piensa en su idioma y traduce de su idioma al inglés. Y porque puede hacer la traducción, y yo que al escuchar el inglés, con el cual, sobre todo entonces, estaba menos familiarizado, lo traduzco mentalmente al español o al francés. eh, Sin embargo, nos entendemos. Creo que nos entendemos y que el significado lo que ellos quieren decir es lo que yo entiendo. Y por eso podemos dialogar, discutir, intercambiar, ponernos de acuerdo o darnos cuenta de que estamos en desacuerdo. Pero incluso para darnos cuenta que estamos en desacuerdo, tiene que darse esa comunicabilidad que el humboldtismo y la hipótesis Sapir-Whorf de los antropólogos nos estarían impidiendo. Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto ponemos fin a esta entrevista del día de hoy. Y sin antes invitarles el próximo domingo a la segunda parte de esta temática sobre la filosofía del lenguaje de Lorenzo Peña. Muchas gracias, Lorenzo, y a ustedes un feliz día. Hasta luego. Muy bien.